En la enseñanza que vimos anteriormente, vimos el cuadro del hijo pródigo, pero con todos los actores que estaban ahí dentro de la parábola, y en esta noche nos vamos a enfocar principalmente en el sentir del Padre, en el corazón del Padre. El contexto de esta parábola es que Jesús estaba comiendo con publicanos y pecadores, pero también ahí se encontraban en aquel tiempo los religiosos en el mismo sitio y en el mismo lugar, y a todos ellos Jesús les estuvo refiriendo varias parábolas para retratar lo que justamente estaba aconteciendo en ese cuarto, en ese lugar, en ese recinto. Y precisamente debido lo que estaba aconteciendo era que muchos de los que eran pecadores estaban arrepintiendo, pero también Él se dirige ahora en la parábola del hijo pródigo, que así es como se le conoce, se dirige a un sector que no entiende que también debe de arrepentirse. Así que el relato ya conocido inicia así en Lucas 15:11. Si me acompañan, por favor. ¿Listo? Lucas 15:11. Y Jesús dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Hasta aquí nos vamos a detener porque ya empezamos con problemas. Cuando Jesús habla, no hay coincidencias o casualidades en sus palabras, y desde esta pequeña frase ya nos está relatando cuál era la situación de aquella relación en esa familia. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Digan todos, hombre. Ok, esta palabra es una palabra griega que es andropos y significa ser humano. No se utiliza la palabra pater, que significa padre. Por lo que, de acuerdo al contexto de toda la parábola, en este punto podemos entender que el amor, el cuidado y la atención, la protección y la relación solamente tenían un sentido: hacia ellos. Este hombre tenía 2 hijos en esa relación, pero ellos no tenían un padre. Literalmente, solo para él era un proveedor o alguien con quien tenían que vivir, pero no necesariamente convivir. Pareciera como si el propósito de esta parábola fuera ilustrar que cualquier persona pudiera forjar el carácter de un padre. ¿Y sabes qué? Esto es correcto. Y esto está en el corazón de Dios el Padre, porque a través del Hijo el carácter del Padre se mostraba. Cuando recibimos su palabra y somos entonces engendrados por una simiente incorruptible, cuando aceptamos su cuidado, también nosotros debemos reflejar el mismo sentir del Hijo, que es el mismo sentir del Padre. Porque el carácter paternal no se adquiere por medio de una relación física, ¿se entiende? Sino que es aquella que se recibe del cielo, que se acepta como un regalo divino para cuidarlo, protegerlo y dirigirlo. En muchas ocasiones nosotros nos podemos encontrar con personas que amamos tanto como si fueran nuestros hijos, o hay quienes nos dicen, te quiero como si fueras mi hijo, ¿sí o no? Aunque no lo seas, porque hay una relación de amor que va más allá. Y vemos cómo en repetidas ocasiones dentro de las epístolas los discípulos se dirigen a los destinatarios de esas cartas como hijitos. Es más, el mismo Jesús en una ocasión se dirige a la mujer de flujo de sangre como hija, tu fe te ha salvado. Evidentemente esto no era algo físico, era algo espiritual, como les comento, como cuando se recibe un regalo que viene de lo alto.
Esta figura paternal, sin que medie la biología, la vemos en la historia de José el soñador, ya que Dios mismo lo puso por padre de Faraón. Recordarán, eso lo dice Génesis 45:8, por si lo quieren ver. Dios lo puso por padre de Faraón. ¿Qué entienden que lo puso por padre? Significa que José al Faraón lo protegía, lo guardaba, le daba consejos sabios, lo dirigía, lo trataba como a un hijo. Pero lo más asombroso es que el mismo Faraón reconocía a José como una autoridad a la cual tenía que escuchar. Es más, lo reconoce a tal grado que dice: no hay nadie como tú con esa inteligencia y esa sabiduría, porque Dios te ha hablado y te ha revelado todas estas cosas. Tú vienes de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Toda la tierra la voy a poner delante de ti. Solamente yo quedaré por encima de ti. Sin embargo, mi corazón no es así. Mi corazón está rendido. Te estoy entregando todo. Vaya qué responsabilidad tenía José. Y entonces lo reconocía. ¿Por qué? Porque siempre que José hacía algo, en los hechos el faraón veía que lo hacía con todo cuidado, con todo esmero, como si fuera todo de él. Y el faraón lo aprobaba. Es decir, el faraón también se dejó moldear y era sensible a la voz de su padre espiritual, tanto que la felicidad de su padre espiritual, de José, era la propia. Y no solo de él, sino también de sus siervos. Los siervos del faraón también se regocijaban y formaban parte y reconocían a José como alguien que provenía y que reflejaba el carácter de Dios estando en la tierra. Vemos como en Génesis 45:16, cuando el faraón escucha que toda la familia de parte de Israel pues necesitaba un lugar donde acudir, dice que se oyó la noticia en la casa del faraón y se decían: los hermanos de José han venido aquí a Egipto. Esto agradó a los ojos del faraón y a sus siervos. Alcanzan a ver cómo era una familia totalmente unida a través del amor que Dios proveía por medio de José, por medio de la actitud, por medio del carácter de José. Y fíjense: y dijo el faraón a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias y marchaos, volved a la tierra de Canaán, tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Aquí vemos la generosidad de parte del faraón aprendida. Y luego le dice: y tú manda, es decir, a José le dice: tú manda, haced esto, tomaos de la tierra de Egipto carros para vuestros niños y vuestras mujeres, tomad a vuestro padre y venid, vengan todos, y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Lo anterior, ¿no le suena a una enorme fiesta? ¿No estaba contento el faraón? ¿No fue una fiesta nacional? Vemos cómo José, que es el tipo de Jesucristo, en él se estaba cumpliendo lo que Jesús quería y quiere para la humanidad: que por medio de él se llegue a la reconciliación con Dios y entrar a la verdadera tierra prometida, porque él es el hombre que cabría perfectamente en nuestra parábola
el hombre que tenía 2 hijos, porque él refleja el carácter del padre. Y fíjense qué interesante que el faraón les dice: dejen todos sus enseres. Aquí en la tierra, en nuestra tierra, hay mucho más riqueza y todo eso va a ser suyo. Es decir, no pongan los ojos en lo que tenían, aquí hay mucho más. Si alcanzas a notar, el corazón del faraón está totalmente transformado, porque se está desprendiendo él de todo lo material y él está viendo mucho más allá, algo mucho más trascendente. Y esto es lo que hace el carácter de Cristo en una persona que no pertenece a su pueblo, como el faraón, que ha conquistado la cima del mundo, pero se da cuenta que no tiene nada en comparación con la relación y la presencia con el Hijo de Dios en su vida. El faraón se dio cuenta de esto. ¿Qué voy a hacer? Bueno, quisiera parafrasear, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer si José decide irse? ¿Dónde quedaría Egipto? Es preferible mejor traer a toda su familia. Porque aquel que ha visto al Hijo del Hombre como Padre, ha puesto las cosas en su lugar. Porque comprende que es mejor tenerlo a Él que ganar el mundo entero y perder su alma. Así que continuamos. En Lucas 15:11 dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Aquí vemos que el hijo menor hace una petición de forma retadora, incluso hasta exigente. Ahora sí hay padre, ¿verdad? Claro, solo así podría él tener legalidad a esa petición tan ventajosa. ¿Por qué ventajosa? Porque este joven reclama de forma individual y esto que está pidiendo está poniendo en aprietos a su padre para con su hermano. ¿Sí o no? Entonces vemos que el hijo menor es un inconsciente, un impulsivo, que no midió las consecuencias de esta petición, lo que iba a acarrear hacia su familia. O tal vez sí lo pensó. Ya ven que luego hay personas que simplemente les gusta ver que el mundo arda. Pero si alcanzamos a notar, el hijo está indirectamente apelando a la ley, porque le está hablando de parentesco, le está hablando de posesiones y de posiciones, y le pide: dame lo que me corresponde. Y continúa el versículo y nos sigue explicando cuál fue la reacción de parte del padre. Esto es algo interesante. ¿Tú cómo reaccionarías si tu hijo te pidiera eso? Dame lo que me corresponde, dame mi herencia. Si observamos bien el contexto de toda esta parábola, observamos que los tiempos están muy marcados y la respuesta de parte del padre es pronta y nos muestra que esta petición no lo tomó por sorpresa. Es más, por el contrario, se alcanza a notar que él ya lo tenía todo arreglado, no precisamente para el día en que él faltara, sino para el día en que él sobrara. ¿Sí? Esto nos habla de que este hombre estaba prevenido y había ordenado su casa para cuando llegara el momento, ya sea que faltara o que sobrara. Y al parecer fue esto segundo. De alguna manera, él ya había hecho su testamento, teniendo en su corazón la disposición de entregar todo aquello que le había costado trabajo durante toda su vida. Pero al tener esa disposición y hacer esta entrega, él mantendría la paz con ellos, porque les repartió a los 2, aunque esto no garantizaría la paz en ellos,
porque las cosas materiales definitivamente no nos dan la paz. Hace mucho tiempo había un comercial que seguramente lo han escuchado, que mientras un padre estaba en lo alto del cerro con su hijo y le mostraba así todos los terrenos: mira, mi hijo, algún día todo esto que ves va a ser tuyo. Y el muchachito voltea y ve la camioneta y dice: ¿y la Cheyenne, pa? No, hijo, no, mira, todo lo que ves algún día va a ser tuyo, porque no quería entregarle la Cheyenne, ¿verdad? ¿Y la Cheyenne, pa? Desenfocándose, siempre desenfocando. Ciertamente, nosotros como padres en la Biblia nos menciona que nosotros acumulamos, en Proverbios 13:22, no lo busquen, que acumulamos nosotros para los hijos. Pero ¿qué pasa cuando te dice tu hijo: ¿y el testamento, papá? ¿Es legítimo hacerlo? Claro que sí, porque fíjate, cuánto desgaste, cuántos pleitos, cuánto dinero podríamos evitarle a aquellos que desearíamos que se quedaran con lo nuestro después de que faltáramos. Y tú ya podrías hacerlo. De hecho, a partir de los 18 años ya podrías hacer tu testamento. Es que no tengo nada. Algún día lo vas a tener. Y no es cierto, nada es lo que nos vamos a llevar, porque algún día lo puedes tener y puedes hacer tu testamento incluso sin que sepas si te vas a casar, porque puedes hacer diferentes escenarios y puedes abarcar diferentes situaciones. Todo depende de tu situación, del caso particular, pero a partir de los 18 ya podrías hacer tu testamento y no modificarlo en un muy buen rato. Si en algún momento a alguien le interesa, le podría dar una idea. Ahora, esto más o menos sale como en unos 6,000 pesos. Es muy caro. Saldrá muchísimo más caro si no lo dejas, si no lo haces. ¿Por qué? Porque también la Biblia dice, si es posible, en Romanos 12:28, en cuanto a vosotros dependa, estad en paz para con todos los hombres. ¿Y dejar el testamento depende de nosotros? Sí, ¿verdad? Y con eso podemos dejar en paz a los beneficiarios, porque no les vamos a dejar conflictos. ¿Sabes que el hombre de nuestra parábola ya tenía todo ordenado? ¿Y sabes por qué? Porque la herencia es un regalo anticipado. La herencia es por gracia, pero la ley le da legitimidad y le da un valor. Sin embargo, la herencia obviamente tiene diferentes valores. ¿Qué significa esto? Para el joven, para el hijo más joven, la herencia fue el pago por ser un hijo. Pero para el hombre, para el padre, fue un regalo de gratitud hacia su hijo por el privilegio de ser padre. Son valores totalmente diferentes, ¿verdad? Un testamento es la materialización de una voluntad de entrega a un beneficiario que no ha hecho nada para merecerlo. Porque si fuera lo contrario, entonces sería un pago y no una herencia. De la misma forma, Dios nos entregó la ley que nos revela que somos pecadores porque haríamos lo que no convenía. Y sin embargo, la ley, la que vemos en la palabra de Dios, le dio legitimidad a la gracia provista antes de todos los tiempos, porque Dios ya había dispuesto a hacer un regalo. Ese regalo, porque nosotros solamente a través de la ley podríamos darle el valor
real de ese regalo y todas las bendiciones que son en Cristo Jesús, porque Él cumplió la ley y sobreabundó la gracia y nos dio en herencia pues casi nada, su carácter, como un obsequio. Así que prepara tu corazón para que vayas preparando pues, tu testamento, ¿verdad? Y vayas viendo cómo hacerlo y no dejar pleitos a futuro. ¿Sabes qué le correspondía a este joven, al joven menor? De acuerdo a Deuteronomio 21:18, dice: si alguien tiene un hijo contumaz, es decir, apartado y desleal y rebelde, y no obedece la voz de su padre ni de su madre, ni aun castigándolo los obedece, su padre y su madre lo tomarán y lo llevarán ante los ancianos de la ciudad, a la puerta donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Y esto es lo que merecía. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Esto es lo que merecía este joven al haber hecho esto. Pero el padre de la parábola guardó silencio y a cada uno le dio lo que le correspondía. Lucas 15:13. No muchos días después, juntándolo todo, las posesiones de aquel hombre, del padre, estaban seguramente diversificadas. Es decir, había bienes muebles, inmuebles, camellos, ganados, sirvientes, cuando hizo la repartición. Pero a este joven le interesaba juntar todo para poderse ir de su casa. Pero imagínense, sería muy complejo llevarse los muebles, el ganado, los terrenos. ¿Y qué ocupaba? Efectivo, ¿no? Algo que pudiera él transportar. Entonces lo más probable para poder lograrlo es que él malbarató lo que había recibido. Y esto era también un menosprecio adicional al esfuerzo y la vida invertida de su padre en la herencia. O sea, todavía lo seguía deshonrando más. Qué triste situación y qué lamentable es de que nos menospreciemos lo que a alguien más le costó tanto trabajo hacer, tanto esfuerzo, y no lo valoremos. Y estamos hablando de cosas materiales, ¿verdad? Pero esa misma actitud de este joven muchos de nosotros la hemos tenido para con Dios. Cuando decimos: es que es mi cuerpo, y lo destruyo fumando, drogando o haciendo cosas que Dios reprueba, pensando que Él no nos ve y que es mejor estar lejos de Él, pero no tanto, por si se me ofrece, ¿verdad? Fíjense que un niño, un pequeño de 5, 6, 7 años, tendría mucho más sentido común que este joven adolescente de la parábola o este joven menor. Porque bueno, no necesariamente tendría que ser un jovencito, porque a veces siendo adultos nos comportamos como adolescentes. ¿Por qué tendría más sentido un niño? Porque a los jóvenes muchas veces se nos hace muy fácil decir: me voy de la casa, ¿no? Si algún día tu niño de esta edad, 5 o 6 años, te llega a decir esto, no le digas: ay, mijo, no sabes lo que dices. No, haz lo que entienda qué es lo que está diciendo. Le arreglas su mochilita y lo acompañas a la puerta y la cierras. En algún momento así con nuestros niños: me voy de la casa. Si haces eso y le das un cheque con toda su herencia, estando en la puerta, va a reflexionar: ¿a dónde voy a ir? ¿No? ¿A dónde voy a ir si aquí me aman? No sé hacer nada, no me sé valer por mí mismo. Eso sería un impacto y la pensaría 2 veces antes de volver a amenazarte con: me voy de la casa.
Pero ahora, que si el niño no te dice nada y se quiere ir de la casa, entonces el que tiene que reflexionar es otro, ¿verdad? Porque algo seguramente estás provocando en el corazón del hijo que prefiere estar fuera que vivir contigo. Pero bueno, volvamos a nuestra parábola después de que el hijo menor vuelve arrepentido, el padre se regocija, hace una gran fiesta. Y imagínate, después del reclamo del hijo mayor, si nosotros tuviéramos la oportunidad de hablar y de preguntar al padre, hacerle algunas preguntitas por curiosidad, para conocer un poquito más del corazón del padre, a lo mejor le podremos hacer una pregunta así como: oiga, ¿y qué opina usted de sus hijos? Y tal vez nos contestaría algo así como lo siguiente: ni modo de decirte que mis hijos no rompen ningún plato, porque ya leíste y conoces toda la parábola. Después de tanto tiempo, ¿cómo no voy a conocer a mis hijos? Sé cuáles son sus reacciones, qué les gusta, qué no. Conozco su carácter, porque de la abundancia del corazón habla la boca y sus obras se hacen manifiestas. Claro que los conozco, claro que sé cómo se portan. El más rebelde no pudo contenerse más y exigió lo que le correspondía, pero porque tarde se le hacía vivir a su manera, sin restricciones, sin reglas, sin reproches. Él sabía y él veía que yo era bueno, generoso, abundante, y tuvo envidia de otros, de los sirvientes, que ellos pudieran estar disfrutando más que él. Lo que no veía es que la generosidad que yo otorgaba a mis sirvientes generaba más fidelidad, porque estaban contentos trabajando conmigo, porque no les faltaba nada, y aún la bendición llegaba hasta sus familias al tener abundancia de pan. Algunos otros de probada fidelidad tenían incluso acceso a cosas muy personales y valiosas, como las joyas, como el anillo que le otorgué a mi hijo. Mis sirvientes eran tratados como hijos, pero mis hijos se sentían sirvientes. No era que yo los hiciera a un lado, por el contrario, hablaba más que 1000 palabras mi acción hacia ellos, porque no rehusé en absoluto darle lo que les correspondía. Así que a mí no tenían nada que reclamarme. Pero mis juniors, mis hijos, no me veían como un padre, sino como un patrón, como un guardián, un defensor de sus intereses, como si fuera una especie de banco. Pero cuando mi hijo menor volvió en sí, valoró la abundancia que él tenía, pero no tanto por el pan, sino por la abundancia del amor de quien lo entregaba. Los sirvientes formaban parte de la familia en la casa, pero él, mi hijo, una vez arrepentido, solamente quería ser un jornalero, ni siquiera un sirviente, ni siquiera un esclavo. Es decir, él quería ser alguien que estuviera trabajando de forma esporádica bajo la demanda o las necesidades del patrón. En otras palabras, él prefería estar un día en casa que 1000 fuera de ellos, porque entendía que legalmente había perdido todo el derecho a recibir algo de parte mía. Sin embargo, lo que para él fue una pérdida, para mí como padre fue una ganancia, porque ahora tendría la oportunidad de ganar aún más su corazón como hijo, y esa oportunidad no la iba a desperdiciar, porque ahora la herencia que le había entregado no se compara con haber recibido a mi hijo con vida nuevamente. No me pesa haber entregado lo que hice, lo que di, porque ahora lo estoy recibiendo, porque ahora él y yo seríamos uno. Y esto es motivo de fiesta porque mi hijo ha resucitado de entre los muertos, y ahora él puede ver
puede sentir, puede caminar en sendas de justicia, y sus manos ahora están destinadas a hacer el bien, y sus labios para bendecir, su corazón para adorar y sus oídos para escuchar. ¿Cómo no hacer fiesta si mi hijo está sano y salvo? El más joven, el hijo menor, tuvo esta condición más baja, que fuese menor, no tanto por su edad, sino porque se decidió humillarse delante de mí como padre. Y al que se humilla, yo no le echo fuera, y la exaltación que yo le daré será mucho más grande. Esto es lo que quería hacer desde un principio: abrazar a mi hijo y también ser correspondido. De hecho, aquel abrazo fue mucho mayor debido a que los sirvientes también lo estaban abrazando conmigo. Todos nos regocijamos porque éramos uno, éramos una familia. Al estrecharlo como padre, a mi hijo yo le estaba garantizando que no le faltaría el amor y el consejo, pero no le garantizaba que tuviera la aceptación de su hermano. Y a propósito de su hermano, ¿qué opina de su hijo mayor? Si después de que mi hijo menor se fue, el mayor me hubiera echado de la casa, ninguno de los dos tendría esperanza ni la posibilidad de volverme a ver, aunque quisieran. Porque todos los sirvientes estaban conmigo por mí y no por mis hijos. Y si esto hubiera ocurrido, que los dos me hubieran echado, se habría manifestado y no hubiera existido un remanente fiel, digámoslo así, o que estuviera cerca, no habría esperanza y sería una foto tamaño infantil de un tormento infernal. ¿Cuál es este tormento? Haber tenido muchas veces la oportunidad de estar con la única persona que te ama y que lo dio todo por ti. Aunque había un hijo menor y uno mayor, y no necesariamente tenía que ver con la edad, en algún momento ambos se sintieron mayores que yo, que el padre. ¿Por qué? Porque uno ya no me necesitaba y el otro prefería la compañía de sus amigos al abrazo y al regocijo del mejor amigo de su vida, su propio padre. Era evidente que desde un principio el corazón de los dos hijos se encontraba en conflicto, porque también entre ellos, entre los hermanos, se conocían, sabían cuáles eran sus debilidades, sabían cuáles eran sus carencias, es más, sabían cuáles eran sus planes. El hijo mayor sabía cuál iba a ser el destino de todo aquello que él había acumulado. Él sabía que se lo iba a gastar con mujeres que se andaban por las ramas. Él lo sabía y no hizo absolutamente nada. No le importó su hermano. De hecho, no interviene en ningún momento, ni antes ni después. Simplemente acepta la herencia, no dice nada. Ahora sí que venga a tu reino. Y entonces, en algún momento, él no le estorba a su hermano. Y en algunas ocasiones nosotros nos podemos también comportar así. Podemos saber que algún hermano se encuentra en una situación porque no es la correcta y nosotros podemos no comportarnos, no estorbar o no direccionarlo, para que vuelva otra vez al camino. Sin embargo, este conocimiento que tenía el hermano mayor, que reservó prácticamente hasta el último momento, fue utilizado para dejar en mal
a su hermano delante de sus siervos y obviamente delante de su padre. Y él no dijo, pero esto es lo más absurdo, porque lo que estaba diciendo el hijo mayor no era nada que no supiera el padre, porque los padres nos conocen, ¿no? Saben cómo nos comportamos, saben cómo se puede comportar un hombre teniendo esa libertad o ese empoderamiento. Ya ven que se utiliza esa palabra. Saben lo que un joven con la riqueza puede generar haciendo a Dios a un lado. Así que el argumento del hijo mayor, en realidad se escucharía como una acusación, pero envidiosa. ¿Por qué? Porque él quería hacer lo mismo. Él quería hacer lo mismo, pero no tenía la oportunidad. Él tenía que estar en casa, obligado y con su padre. Podemos deducir, de acuerdo a este contexto, que en esta parábola había 3 fiestas, una de ellas perfectamente identificable, y que fue la que organizó el padre cuando recibe al hijo. Sin embargo, habría dos fiestas, hubo seguramente otras 2. Una de ellas la tuvo el hijo menor cuando se fue, cuando estaba en una tierra lejana, cuando tenía dinero, cuando tenía posesiones. Él hizo fiesta porque la hizo de forma oculta, digámoslo así, para celebrar su independencia, su empoderamiento. Y en esa fiesta, Dios, el Padre, no se encontraba. La otra fiesta era la que el hijo mayor tenía preparada en su corazón y que fue el motivo de reclamo para su padre. ¿Por qué? Porque él quería regocijarse con sus amigos. La pregunta es, ¿regocijarse de qué? ¿Celebración de qué? ¿Porque su hermano había regresado? Porque esta fiesta seguramente la tenía planeada desde antes. Bueno, ¿qué quería celebrar? ¿Cuál iba a ser la temática de su fiesta? Todo menos el arrepentimiento. Entre estas 2 fiestas, la del hijo mayor y la del hijo menor, solamente había una diferencia. Una de ellas era religiosa. ¿Por qué? Porque tenía, entre comillas, quería el permiso de parte del padre. Yo quería un cabrito. Y ¿sabes qué? Cuando hay un corazón ingrato, malagradecido, siempre va a faltarle un cabrito. Siempre. Pero en ambas fiestas, Dios no era invitado. En otras palabras, la fiesta del hijo mayor sería así como una fiesta, literalmente una fiesta patronal, si lo vemos en la actualidad. ¿Sí? Decimos que es para Dios, pero lo que se ofrece no tiene nada que ver con Dios, porque Dios no ha sido invitado. ¿Por qué? Porque la única fiesta que celebra la vida y que celebra la resurrección es la que Dios organiza. ¿Sí o no? Aquí cada 8 días estamos celebrando que Dios nos rescató y que seguirá rescatando a muchos. Y esta es la fiesta que Dios organiza. Y ahora, ¿quiénes son los que conocen las intenciones de las fiestas? De forma literal, y completa. Fiesta, entiéndase cualquier fiesta, conciertos, lo que quieras. ¿Quiénes son los que conocen las intenciones de las fiestas?
los sirvientes, los que organizan, ellos saben cuáles son las intenciones de las fiestas. Así que si a ti te llegan a invitar a una fiesta, observa quién la está organizando. ¿Qué es lo que se está ofreciendo? Y así sabrás conscientemente a qué te estás exponiendo y a quién se le está celebrando. Porque cuando llegues a la fiesta, verás qué es lo que se está ofreciendo para tu alma. ¿Sí se alcanza a entender? ¿Se alcanza a comprender que la única fiesta más trascendente es aquella que Dios organiza a través de sus siervos, a través de aquellos que entienden cuál es el significado de el arrepentimiento, de la gracia que viene de parte de Dios? Porque el mundo siempre se va a regocijar con sus amigos y Dios nunca va a estar en medio de ellos. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios para el mundo son gravosos y son pesados y no los puede cumplir porque no entienden qué significa la gracia de Dios, la bondad de Dios. En resumen, si nos podemos poner de pie, por favor. Había conflicto en la vida de estos dos hermanos. Y quisiera que te imaginaras ese momento en el que el hijo está llegando a casa, ha sido vestido, va saliendo del cuarto aquel donde lo asearon, lo limpiaron, y él veía sonrisas por todos lados. En los sirvientes había algarabía, regocijo, abrazos, felicidad. Y en el corazón del hijo menor había una pregunta: ¿por qué? No logro entender por qué me están recibiendo de esta manera. En su corazón sentía seguramente vergüenza, pero a la vez una enorme gratitud, porque no era necesario hacer toda aquella exhibición de su regreso. Él quería pasar desapercibido, no quería absolutamente nada. Sin embargo, al contemplar la mirada de felicidad del Padre, todo temor, toda vergüenza había sido echada fuera, y entre lágrimas de arrepentimiento, el Padre podría percibir qué era lo que había en el corazón del hijo arrepentido. Ahora imagina el momento en el que Jesús, volviendo a la escenificación original, estaba dando esta parábola y se encuentran por acá los religiosos y acá los corazones que estaban arrepentidos y que estaban a los pies de Jesús, y ellos pensaban en su corazón: yo no debería estar aquí, y ni aún entiendo por qué estoy comprendiendo esto que estoy escuchando. Sin embargo, en mi corazón arde un anhelo de ser como, de tener el sentir que tuvo el hijo pródigo y poder expresar lo que hay en mi corazón. Hijo de Dios,
recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe toda la gloria, la honra y honor. Y el honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Dile a él, Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Toda la gloria, la honra y honor. Recíbela, Señor, toda la gloria, la honra y honor. Sea a ti, Señor, el honor, la gloria, alabanza y honor. Amén. Aplaudamos a nuestro Dios muy fuerte. Digno eres, Señor.
La honra, la gloria y el honor es para ti, Dios. Amén. Mis hermanos, somos despedidos. Nos vemos el domingo si Dios lo permite.